En el último recuento de Scopus, en todo el Paraguay, en todas las universidades, en todos los centros de investigación, en todas las instituciones de educación superior, se producían solamente 302 trabajos científicos por año. El 20% de lo que produce una sola universidad de clase mundial en todo el país, juntando todo. Entonces, nos damos cuenta de que si bien nuestro débil Estado de Derecho es un desafío grande, nuestro débil sistema de producción científica también lo es. Este programa ROLSI, que por sus siglas en inglés significa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, trata de fortalecer el sistema universitario para que desde el sistema universitario se contribuya a fortalecer el Estado de Derecho. Y cuando hablamos de fortalecer el sistema universitario, estamos hablando de fortalecer la docencia, la extensión y por sobre todo la investigación. Y cuando hablamos de fortalecer la investigación, recuerden, la meta es que al menos una universidad en Paraguay produzca 1.500 trabajos científicos por año, y hoy, entre todo lo que existe en Paraguay, se produce el 20%, 302. Una de las limitaciones más grandes para producir trabajos científicos no son las oportunidades, sino, yo me animaría a decir, que es nuestro déficit de redacción científica. En Paraguay, inclusive en el ámbito universitario, no se suelen encontrar criterios de redacción científica con los estándares que requieren la publicación en revistas indexadas. Este es un déficit que quisiéramos empezar a solucionarlo con este curso. Y es clave solucionar la redacción científica para fortalecer la investigación, que a su vez nos va a fortalecer como sistema de educación superior y nos va a permitir contribuir más efectivamente a la generación de conocimiento y generación de conocimiento que mejore el Estado de Derecho en el país. Y en este contexto es que ofrecemos este primer módulo de un programa que fortalezca la investigación científica, y empezamos con la redacción científica con énfasis en las ciencias jurídicas. Y nos complace mucho presentarle al doctor Martín Ramírez, que es un investigador del Instituto de Desarrollo, que tiene una formación doctoral en lingüística, en lenguas y filosofía. Y además tiene una maestría en educación y mucha experiencia en desarrollos didácticos y académicos. Terminó el doctor Martín Ramírez su doctorado en la Universidad de Kiel, en Alemania. Tiene una vasta experiencia en la docencia de todo lo que sea idiomas, lingüística y redacción. Participó en proyectos emblemáticos como el Atlas Lingüístico Guaraní Romántico, que fue publicado en Alemania por la Universidad de Kiel, y también ha estado brindando capacitación y docencia en Alemania, en Estados Unidos, en Japón y aquí en Paraguay. Para nosotros es realmente un placer iniciar este programa de fortalecimiento de la investigación científica con un curso de redacción científica con un profesor con las credenciales de Martín Ramírez. Y estamos seguros de que este primer paso va a generar el apetito para continuar profundizando la producción científica en el área de ciencias jurídicas, para profundizar, para contribuir con el fortalecimiento de nuestra capacidad de investigación a nivel nacional, que está muy rezagada, y que esta creación de conocimiento que se hace en la investigación puedan guiar mejores políticas públicas basadas en evidencia para tener un Estado de Derecho que nos permita vivir en un país como queremos, en un país más eficiente, en un país más inclusivo y en un país más transparente. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor José Molinas, director académico del Instituto de Desarrollo, por sus palabras de apertura de este evento, y escuchamos en este momento el saludo y la breve contextualización del programa ROLSI con el director del programa, el magíster José Tomás Sánchez. Muchas gracias, Salvadora. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí con nosotros en esta otra actividad importante, fundamental, que está lanzando el programa ROLSI en conjunto con sus aliados estratégicos. El programa ROLSI, ROLSI son las siglas en inglés de un programa que se denomina Estado de Derecho y Cultura de la Integridad. Como su nombre lo indica, la trayectoria que tenemos por delante para alcanzar un mejor Estado de Derecho y una cultura de la integridad en nuestra sociedad es una trayectoria difícil, pero que con las capacidades adecuadas y los aliados correctos y el esfuerzo de todos y todas vamos a alcanzar. Este programa es innovador. Este programa está impulsado por el Instituto de Desarrollo con el apoyo técnico y financiero de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, y con una alianza innovadora también. Una alianza que incluye a universidades públicas como la Universidad Nacional del Este, la de Canindeyú, la Universidad Nacional de Concepción, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y también centros de entrenamiento e instituciones claves del sistema de justicia. Sin trabajar con estas instituciones, pues sería muy difícil avanzar en el Estado de Derecho. Y estas instituciones son los centros de entrenamiento vinculados a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa Pública, al Poder Judicial y al Consejo de la Magistratura. Tenemos entonces 4 centros de entrenamiento y 4 universidades públicas y además dos aliados estratégicos, 2 universidades de alto calibre a nivel mundial, la Universidad de Harvard y la Universidad de Notre Dame, ambas de Estados Unidos. Entonces, esta red innovadora por las potencialidades que junta, va a realizar muchas actividades con vistas a mejorar el Estado de Derecho. Y esos son los objetivos del programa. Trabajar a través del fortalecimiento de estas instituciones en lo que se refiere a la mejora de la contribución con mejorar el desarrollo profesional de los docentes, potenciar las áreas y capacidades de investigación, potenciar las capacidades de extensión, es decir, cubrimos áreas claves de la educación superior. El programa también va a ir produciendo investigación propiamente, es decir, no solamente fortalecer capacidades, sino también incidir en la producción de investigación que esté vinculada a la identificación de problemas y posibilidades de reformas en el sistema de justicia. Y finalmente, la apuesta también es a capacitar, a colaborar con las capacitaciones para mejorar la masa crítica y las capacidades de funcionarios del sistema de justicia, de docentes, de estudiantes, de profesionales del derecho, de profesionales de estas diferentes instituciones, y también a producir herramientas que innoven el funcionamiento de algunas áreas claves que se identifiquen como importantes de mejorar en estas instituciones. Esta apuesta no va a ser posible sin el involucramiento directo de todas las instituciones, y resulta realmente halagador ver que hoy tenemos casi 250 personas participando en este curso, lo cual muestra una vez más que hay el compromiso por realizar estos cambios.
Saludo también, ya cerrando, al profesor Martín Ramírez, otra vez queda en excelentes manos aquí con el profesor. También saludo nuevamente a las autoridades y a los participantes de este curso. Y quisiera dar paso a un video a Salvadora Jiménez, que está coordinando el área de educación de esta iniciativa, ROLSI, para continuar con un video de presentación. Gracias. Muchísimas gracias, José Tomás Sánchez, director del programa ROLSI. A continuación, entonces, hacemos la presentación del video institucional del programa. El Programa de Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, ROLSI, por sus siglas en inglés, es una iniciativa que busca apoyar a las universidades públicas y a los centros de entrenamiento vinculados al sistema de justicia para la consolidación de una cultura de legalidad en Paraguay, teniendo en cuenta que estos representan un pilar significativo en el desarrollo del Estado de Derecho. El programa ROLSI cuenta con 11 aliados estratégicos. De Paraguay, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho, centros de entrenamiento del sistema de justicia, tales como el Centro Internacional de Estudios Judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, el Centro de Capacitación y Formación del Ministerio de la Defensa Pública y la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura. Institutos de Educación Superior, como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Canindeyú y la Universidad Nacional de Concepción. De Estados Unidos, el Institute of Politics de la Universidad de Harvard y Cultural Agents, y la Universidad de Notre Dame. Para el logro de sus objetivos, el programa trabajará en 3 áreas: el fortalecimiento institucional en las áreas curriculares, docente y de extensión, promoción de investigaciones rigurosas para apoyar reformas en la justicia y educación para servicios legales de calidad. Este programa apoya el trabajo de las universidades y centros de entrenamiento para mejorar sus propuestas educativas en materia de Estado de Derecho y en la formación de estudiantes y docentes con alto nivel académico capaces de contribuir con la creación de reformas a favor de la justicia y la democracia. Este programa es una iniciativa del Instituto de Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. De esta manera, conocimos más acerca del programa ROLSI para cada uno de los participantes de este curso, y así vamos dando final al acto protocolar, no sin antes solicitar a cada uno de los participantes encender sus cámaras por un momento para la foto oficial. Encendemos nuestras cámaras, por favor, así el responsable de comunicación toma la foto oficial del lanzamiento de nuestro curso. Ahí estamos con nuestras mejores sonrisas para comunicación. Muchísimas gracias, entonces, por las cámaras encendidas. Ya tenemos la foto oficial del evento. Despedimos a nuestras autoridades, el doctor José Molinas, director académico del Instituto de Desarrollo, el magíster José Tomás Sánchez, director del programa ROLSI. En este momento vamos a pasar a dar entrada a la presentación de la plataforma OpenEDX. ¿De qué manera vamos a trabajar con el profesor Martín Ramírez, que ya nos presentó el director académico, su amplia trayectoria? ¿De qué manera vamos a hacer desde lo que es en vivo trabajando con él y también en la plataforma? Le vamos a dar entrada entonces a la presentación de la plataforma con la ayuda de Pablo Dinamarca, Horacio Báez Ojeda y Elías Portillo. Muy buenas a todos, hoy les voy a estar mostrando una pequeña guía de cómo utilizar la plataforma del Instituto de Desarrollo para realizar los cursos online. Primero que nada nos dirigimos a la página web cursos.desarrollo.edu.pi, ingresamos, vamos a ver esta página, le damos en iniciar sesión si ya tenemos una sesión creada. Y una vez que iniciamos sesión, si ya estamos inscritos a algún curso, será esta pestaña en la que veamos.
En caso de no estar inscrito a ningún curso, que es lo más probable la primera vez que ingresemos, nos dirigimos a la pestaña de Abrir nuevo. Acá podremos ver todos los cursos disponibles. Nos inscribimos al curso que nos corresponde. Aquí podemos ver un poco de información general sobre el curso. Acá podemos ver sobre qué trata, acá un poco sobre la modalidad, el total de horas que se estima, quiénes son los instructores a cargo del curso. Y aquí finalmente un poco del contenido del curso en cuestión. Luego en esta parte podremos ver un poco de fechas importantes, esfuerzo estimado y el nivel al que corresponde el curso. En este caso es un nivel inicial. Como yo ya estoy inscrito en este curso, me dice esto. Si no estamos inscritos, aquí podremos inscribirnos. Posterior a ello le damos clic en ver curso. Nos redirige a esta pantalla donde podremos ver todas las secciones correspondientes. Podemos dar clic en expandir todo y el mismo índice que vimos en la página anterior ahora se encuentra en esta página y podemos acceder a él. Damos clic en el primero y nos dirige a la primera pestaña del curso. Aquí nos despliega un pequeño texto, también podría desplegarnos un video si fuera la sección correspondiente. Luego de esto podemos ir avanzando de esta forma. Podemos volver aquí. De esta forma podemos ir a una evaluación. Una vez que estamos en la evaluación en cuestión, en este caso es una evaluación de selección múltiple, podría variar según el tipo de curso que estemos realizando. Aquí podemos ver los distintos ejercicios. Luego tenemos esta sección de discusión donde podremos postear cuestiones generales respecto al curso, hacer alguna pregunta que esperamos que los profes contesten o algún otro estudiante. Luego aquí tenemos la wiki del curso donde los profesores estarían añadiendo algún artículo si fuera importante tenerlo en cuenta. Y finalmente tenemos la pestaña de progreso. En la pestaña de progreso, primero que nada, tenemos un gráfico que resume nuestras puntuaciones a través de todos los ejercicios realizados por el curso. Si tenemos duda, por ejemplo, en qué perdí puntos aquí, podemos bajar. Aquí tenemos resumido el puntaje de cada ejercicio y cuánto logramos. En este caso puedo ver que en la sección 3, en este y este otro ejercicio, perdí un punto en cada uno. Y eso es todo respecto a los cursos. Finalmente, si ingresamos al curso equivocado y queremos volver a la página para buscar el que nos corresponde, podemos volver a dar clic en abrir nuevo y podemos volver a visualizar todos los cursos disponibles. Espero que les haya servido esta guía y muchos éxitos. De esta manera hemos tenido la presentación de la plataforma IDX en la que se va a trabajar todos los cursos. Damos las muchas gracias a cada una de las 8 instituciones asociadas y en particular queremos reconocer la gran tarea de los enlaces que nos ayudaron para que hoy día puedan estar participando del curso. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales para mantenerse al día con las noticias del programa ROLSI. Y a continuación, entonces ya le damos sin más preámbulos la palabra al doctor Martín Ramírez, que queda con ustedes con el curso. Éxitos para todos y cada uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Salvadora. Pues bien, Martín Ramírez Machuca es mi nombre y agradezco al Instituto de Desarrollo y al programa ROLSI USAID por haberme dado esta oportunidad de colaborar con la educación paraguaya. Para mí también es un alto honor estar delante de prestigiosos juristas aquí y también quiero decir que trataré de poner todo mi grano de arena para tratar de seguir adelante con este proyecto interesante que tiene que ver con la redacción
y específicamente la redacción, el inicio de redacciones de artículos científicos. Ya ha dicho nuestro director, estamos en un nivel bastante precario a nivel nacional y a nivel regional, y a nivel internacional, peor quizá podríamos decir, pero estamos aquí para iniciar y cambiar paradigmas y de a poco ir avanzando a otros peldaños. Bien, vamos lentamente a iniciar con nuestra clase inaugural de hoy en día. Sí. No tengo. Bien. Seguimos. Bien. En esta clase inaugural, aquí vemos, no sé si ven la pantalla, ven la diapositiva. Vamos a generar un código bien rápido para entendernos. Si conocen esta plataforma, bien abajito tienen reacciones, me dan un pulgar, un aplauso o una lagrimita para saber que estamos en comunicación, porque justamente vamos a empezar nuestra clase con los elementos de la comunicación. Entonces, cuando yo quisiera saber si ustedes me están visionando, viendo, escuchando, me pasan con un emoticón, con un aplauso o un pulgar, y así yo voy a estar dándome cuenta que estamos comunicándonos. Bien, esta es nuestra agenda de esta tarde, de esta clase inaugural. Empezamos con una breve mirada interna hacia nuestras lenguas oficiales. Como todos sabemos, el Paraguay es un país bilingüe y ambas lenguas que tenemos en el país son del mismo nivel o están en el mismo nivel, son oficiales, tanto el castellano como el guaraní. Entonces vamos a hablar brevemente sobre nuestras lenguas oficiales de nuestro país. Luego avanzaremos y repasaremos el modelo comunicativo de Roman Jakobson, que hasta hoy en día es el modelo más socializado, más utilizado, especialmente en la educación formal. Luego, los elementos de la comunicación, veremos estos elementos de la comunicación en la redacción. Veremos la importancia de repasar, revitalizar esta teoría en la redacción. Luego, en el punto quinto, veremos una ronda de preguntas y respuestas. Haremos también un pequeño ejercicio y luego finalmente evaluaremos la clase. Bien, entonces empezamos con nuestro primer punto. Bien. Desde la llegada de los conquistadores a nuestra región y de cuyo contacto se ha generado nuestro grupo étnico, el paraguayo. Un pequeño desliz. Bien. Como decía, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Desde la llegada de los conquistadores a nuestra región y de cuyo contacto se ha generado nuestro grupo étnico, el paraguayo, el guaraní y el castellano han tenido un rol preponderante en las vidas de todos los habitantes del Paraguay. ¿Por qué es importante hablar de nuestras lenguas? Número uno, porque somos un país bilingüe, y número dos, a nivel internacional, somos reconocidos justamente por tener esa capacidad, esa habilidad de manejar dos lenguas. Y principalmente, la lengua guaraní es una lengua que no tiene nada que ver con nuestra lengua castellana, que viene de una madre, por así decirlo, del latín. En cambio, el guaraní no tiene madre, no tiene origen, por así decirlo, ahora mismo. Entonces, eso hace que la comunidad internacional en el campo de la lingüística y en el campo de las investigaciones científicas en cuanto
a las lenguas hace que el guaraní sea un componente importantísimo de investigaciones en el plano de la lingüística, ¿sí? ¿Por qué destaco el paraguayo? ¿Sí? El paraguayo, como desde el punto de vista de la antropología, en cierta manera como latino y como paraguayo, tenemos que estar en cierta manera en consonancia y concordancia con nuestros orígenes. Ya el director de nuestra institución había mencionado algo de mis viajes en el extranjero, y como anécdota puedo contar que me he encontrado con varias personas paraguayas, y hablando de forma informal así, parece ser que niega sus raíces, ¿verdad? Y para ahondar esta anécdota, que es muy interesante, en una conferencia que me había invitado en Buenos Aires, y en los paseitos por la Boca o por lo que fuese, el famoso caminito, me encontré con una persona y hablando así, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Etcétera. Y la persona esta hablaba con un tono ya argentinizado, por así decirlo, ¿no? Y hablando, al final le pregunto, ¿pero de dónde sos? Y me dice, bueno, yo soy de Asunción, ¿sí? Ah, qué bien. ¿Y vos de dónde sos? Y yo soy de Fernando La Mora. Así iba la comunicación, ¿verdad? Y luego al final, hablando un poquitito más, traté de sacarle algo de guaraní. Y al final terminamos la conversación en guaraní, y había sido que esta persona no era de Asunción, sino era de un pueblito muy alejado de la ciudad capital. ¿Por qué es importante notar esto? Porque ambas lenguas pertenecen a ese grupo étnico que somos nosotros, somos paraguayos, somos dualistas, tenemos una visión dual, como decía el padre Meliá, por un lado lo europeo y por otro lado tenemos esa cosmovisión guaraní que nos da mucha energía, pero a veces parece que todavía no estamos en consonancia, no queremos aceptar ese grupo étnico como latino, como paraguayo que somos, ¿verdad? Entonces, desde la llegada de estos conquistadores y con el contacto de lenguas, se han producido fenómenos, ¿verdad? Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, en mis recorridos como lingüista, me ha tocado trabajar con un equipo científico de alto nivel en la Universidad de Kiel de Alemania, y con nuestro equipo de investigación hemos prácticamente recorrido todo el país y zona de la Argentina y zona del Brasil, ¿sí? Este trabajo está documentado en un material que se llama Atlas Lingüístico Guaraní Románico, ¿sí? Y en este material tenemos todas las impresiones, percepciones a nivel país sobre nuestras lenguas. Entonces, ahondando un poco más el inicio de nuestro grupo étnico paraguayo, vamos a entender un poquitito esta pregunta que pertenece al material del Atlas Lingüístico al que acabo de mencionar. En la pregunta número 27 de nuestro material dice, ¿sí? ¿En qué idioma hablas con tu prójimo? Es la traducción, ¿verdad? Y la respuesta tiene mucho que ver con lo que hemos ya mencionado en la diapositiva anterior. La respuesta es guaraní ha castellano. Guaraní y castellano. Y zapatumíandi castellano. Con los calzados, con los que tienen zapato, hablo el castellano. Ha y punandimiandi guaraní. Y con los descalzados, con los descalzos que no tienen zapato, hablo guaraní. Ahí vemos lo que hemos iniciado en la primera diapositiva. La unión de dos culturas nos hace un poco más interesante el ser paraguayo, porque tenemos ambas lenguas.
Lo negativo y lo interesante desde el punto de vista antropológico es saber dónde estamos nosotros, con qué estamos más cómodos, con nuestros ancestros europeos o con nuestros ancestros de la tribu guaraní, por así decirlo, por así llamarlo, ¿no? Entonces, esta pregunta del Atlas me ha tocado muchísimo y por supuesto la respuesta no me ha tocado muchísimo, y esto después de varios años de trabajo con el Atlas lingüístico que llevo creo más de 20 años, y a mi vuelta a Paraguay es justamente lo que estoy haciendo ahora, tratando de colaborar con el proyecto ROLSI a través del Instituto de Desarrollo, justamente ¿para qué? Para que la respuesta de Virgilio sea un poco diferente después de tanto tiempo. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Qué pasa cuando dos culturas se unen? ¿Sí? La cultura europea que nos trajo cultura, idioma, religión, etcétera, ¿verdad? Y la cultura guaranítica, ¿sí? En cuanto a lenguas, se unen ambas cosmovisiones, ¿sí? Y se genera una tercera lengua. Esa tercera lengua es un término acuñado por el padre Bartomeu Meliá, y es esa lengua que hoy en día, si las instituciones a nivel oficial no toman los recaudos correspondientes, ese círculo amarillo que todos ustedes están viendo allí podría ampliarse. Científicamente no podemos decir cuál es el porcentaje del círculo blanco, tampoco podemos decir el porcentaje actual del círculo en color celeste, porque no hay actualmente estudios lingüísticos fidedignos como para decir, bueno, tenemos un 30% guaraní y tenemos un 60% de castellano y el resto un yopara, ¿sí? Por mucho tiempo nuestras lenguas han convivido, han estado en contacto, ¿sí? Y siempre el guaraní ha estado en la sombra, ¿sí? Siempre se le ha atacado al guaraní. ¿Y qué pasó con ese tiempo, o en ese tiempo, por así decirlo? Nos olvidamos del castellano, ¿sí? El castellano también debe ser, en cierta manera, estudiado, ese idioma, porque la variedad del castellano paraguayo tiene una evolución interna y tiene también una evolución externa. Externa significa los fenómenos que se vienen a la lengua. Por ejemplo, nuestros connacionales que van a España, se van allá a trabajar, hacen su vida y regresan al país, pero ya con otro tipo de castellano que van enriqueciendo a nuestra variedad de castellano paraguayo, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a la variedad del castellano paraguayo? Tiene elementos muy fuertes del idioma guaraní, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto si nuestro tema es de redacción? ¿Sí? ¿Qué me dirían ustedes, por ejemplo? ¿Por qué hablamos de guaraní? ¿Por qué hablamos de yopará? ¿Y por qué hablamos de castellano? ¿Sí? En cuanto a los estudios que hemos hecho con nuestro equipo, hemos detectado que la estructura mental del paraguayo funciona con estructura del guaraní. Y parece ser que nosotros prestamos el castellano para poder comunicarnos. ¿Qué tiene que ver esto? Todo esto se traduce y se traspasa, por así decirlo, en la redacción. Y ahí vemos los problemas. Problemas de concordancia, problemas de tiempo, problemas de todo tipo del punto de vista de la lingüística. Un ejemplo, y para ir entendiendo un poco más la fuerza y la riqueza, la estructura del idioma guaraní en cuanto a su tipología, corresponde a las lenguas aglutinantes, ¿sí? ¿Qué significa la aglutinación? Que el guaraní se forma con un prefijo y un sufijo, y en el medio está una base que se mantiene igual, equilibrada, o sea, no se cambia.
En cambio, la lengua castellana, de acuerdo a su tipología, es una lengua flexiva. Se van flexionando, conjugando, como se dice, los verbos, y se tiene que también trabajar con la concordancia género-número-persona. Cuestiones que no existen en guaraní. Cuando hablamos de pronombres de objeto directo y pronombres de objeto indirecto, ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque en el idioma guaraní no existen esos pronombres. Ejemplo, Carolina, pásame el bolígrafo, por favor. ¿Cómo podría ser la respuesta en nuestra variedad de castellano paraguayo? Sí, Carlos, te paso el bolígrafo. Hacemos un poco de reflexión ahí y vemos qué es lo que falta en esa estructura. Acuérdense que el modelo que les estoy dando es del castellano paraguayo, la variedad del castellano paraguayo. Le falta la estructura del objeto directo, como podríamos decirlo entonces en un castellano peninsular, como estamos acostumbrados en lingüística a llamarle el castellano de Europa o de España. Sí, Carlos, te lo paso. Te paso el bolígrafo a ti. Yo te lo paso. ¿Qué diría un paraguayo de acuerdo a su variedad castellana? Sí, Carlos, te paso. Pero ¿qué es lo que me pasa? Entonces, ahí vemos la importancia de tener conciencia y hacer reflexiones severas en cuanto a nuestras lenguas. Actualmente y oficialmente tenemos dos lenguas que son el castellano y el guaraní, pero tenemos una lengua flotante, que es mi término, de acuerdo a mis estudios, es una lengua flotante que flota, no tiene gramática, no tiene reglas. Hay científicos que han trabajado en esto, especialmente un lingüista, colega mío, Guido Kalfel, ha tratado de crear una gramática al yo-para, por ejemplo, ¿verdad? Son cosas que lentamente se están viendo. ¿Por qué? Porque ese círculo amarillo no sabemos si se amplía o se achica. En cierta manera, en cuanto a lenguas, desde el punto de vista lingüístico, el castellano no necesita el guaraní, ni el guaraní necesita el castellano. ¿Por qué? Porque son dos lenguas totalmente distintas. El fenómeno que vemos aquí es el producto del contacto de lenguas. No hay una planificación lingüística bien organizada, científicamente hablando, ¿para qué? Para que ese círculo amarillo pueda separarse o pueda extinguirse, ¿sí? Bien, a modo de reflexión, es muy importante que a la hora de redactar tengamos en cuenta nuestras lenguas, porque inconscientemente no nos damos cuenta que al redactar, al escribir, estamos utilizando, no siempre, utilizamos estructuras que corresponden a otra lengua, y esa otra lengua es el idioma guaraní. Concentrémonos en castellano, de las normativas prescriptivas del castellano estandarizado peninsular, como decimos en lingüística, ¿verdad? Esto da para reflexionar. Ya durante el curso, en los foros, vamos a ir profundizando estos temas y vamos a ir detectando algunas falencias que pasan desapercibidas de nuestra propia reflexión, ¿sí? Así como el ejemplo, pásame el bolígrafo, ¿sí? Pasamos a otra diapositiva. Bien. Ya que hablamos de las lenguas, guaraní, castellano y el yo-para, y nos encontramos ahora con los elementos de la comunicación. Este modelo fue concebido hace mucho tiempo ya por Roman Jakobson, como ven allí. Fue un lingüista, fonólogo, teórico ruso. También esto, con el correr del tiempo, se ha perfeccionado y han mejorado en cierta manera con las funciones del lenguaje que él mismo ha desarrollado. Pero detengámonos un momento en este modelo comunicativo. Este modelo comunicativo, ya creo que ustedes lo han visto en la escuela, en el colegio, en la universidad, y seguramente por A o B motivo esas teorías se van diluyendo, se van apagando. Pero como estamos en la
era del conocimiento, en la era de la globalización, y también creo, en mi opinión, estamos en una era de la revitalización de las teorías. ¿Y por qué no revitalizar teorías o modelos que funcionan? Y en este caso me atrevo a volver a presentarles a ustedes este modelo que creo que todos lo conocen, como una nueva teoría, como un nuevo método o modelo para aplicar en nuestra vida diaria y específicamente en nuestra redacción. Si vemos allí los elementos de la comunicación, tenemos un emisor y tenemos un receptor. Hasta ahí estamos todos bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos comunicamos? Ya sea en castellano, en guaraní o en yopara, ¿sí? Soy un emisor, digo hola, y el receptor dice hola, ¿qué tal? Pero la comunicación no se queda allí. Este receptor vuelve a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque se convierte en emisor. Tiene que volver a preguntar, ¿y vos? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y usted? ¿Cómo está? Yo muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Martín, etc. Y ahí tenemos los dos elementos muy importantes que tienen que ver con la comunicación. El emisor, receptor. El receptor se convierte otra vez en emisor y vuelve a responder. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, todo fácil. Pero ¿qué pasa en algunas situaciones? El emisor envía el mensaje al receptor, pero el receptor no logra comprender, interpretar el mensaje que le llega y no puede retornar al emisor, ¿sí? Y tenemos en el medio de este modelo el mensaje, ¿sí? ¿Y cómo enviamos el mensaje? Por medio de un canal, ¿sí? Y por medio de un código. El código en este caso sería la lengua castellana, el guaraní o el yopara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El idioma castellano es el código. Y código en lingüística sería entonces el idioma, ¿sí? Y el canal, en este caso, la voz, ¿sí? Bien, ¿por qué hablamos de esto? ¿Sí? La comunicación es muy importante y eso se tiene que establecer, este modelo se tiene que establecer tanto en una comunicación oral o cuando estamos redactando. Cuando nosotros escribimos algo, tenemos que escribir y tenemos que preguntarnos ¿para quién? ¿A quién estoy escribiendo? ¿Sí? Yo no estoy escribiendo para mí, estoy escribiendo para el público, para mi receptor. ¿Qué tiene que hacer ese receptor? Tiene que tener las habilidades, las competencias en cierta manera para entender el mensaje que el emisor está enviando. ¿Qué tiene que hacer el emisor? Tiene que ponerse en el lugar del receptor para que le llegue el mensaje. ¿Sí? Ejemplo, si yo detecto que en el castellano paraguayo, todos los paraguayos nos comemos las eses al final y no concordamos sujeto, verbo, predicado, lo que fuese, entonces, eso es lo que yo tengo que hacerle llegar a mi receptor. Receptor, yo estoy publicando un trabajo y de acuerdo a mis investigaciones he detectado que el paraguayo o el ciudadano del departamento central del barrio tal, en ciertos contextos, ¿sí? No pronuncia la S. Ese es mi objetivo. Yo quiero que el receptor entienda eso, ¿verdad? Pero hay veces que el redactor de un trabajo no tiene bien marcada la ruta. ¿Qué es lo que quiere hacerle llegar al receptor? ¿Qué quiere informar? ¿Qué datos quiere dar? ¿Sí o no? El tema que estamos abordando ahora es hoy en día un poco controversial porque algunos redactores de artículos parece ser que solamente quieren mostrar, bueno, yo soy el redactor, yo soy el investigador, etcétera, pero se olvida del receptor, ¿sí? Por eso, en cierta manera, este modelo
lo vamos a utilizar durante todo el curso. ¿Por qué? Porque el redactor, como emisor, debe enviarle mensajes claros a su receptor. ¿Sí? Organizar bien los datos, hacer una buena investigación, ¿sí? Y luego presentarle al receptor, que es el público, ¿sí? Vemos ahí el referente, que es el contexto que ya hemos abordado, ¿sí? Bien. Vamos a hacer una prueba ahora y quiero ver que me den un pulgar o un aplauso para ver si ustedes me están siguiendo. Rápidamente va a ser un paneo. Ahora vemos. Entramos en los elementos de la comunicación en un texto. Ya tenemos una breve información sobre los elementos de la comunicación. Vamos a detenernos rápidamente en este texto. Traten de leer este texto. Tómense un tiempo de 5 minutos. ¿Sí? Creo que ya han terminado la lectura, entonces vamos a compartir un poco, vamos a interactuar un poco, vamos a utilizar también los elementos de la comunicación entre nosotros, porque yo solamente soy emisor y me pongo un poco incómodo si no tengo la respuesta en mi receptor. Vamos a utilizar el chat para que ustedes pudieran escribir algunos comentarios sobre el texto. Puede ser una línea, una palabra, y leemos ahora el chat, a ver qué sale. Puntuaciones fuera de lugar. Redundancia. No hay objetivo claro. No es claro el mensaje. Bien. Excelente, excelente trabajo de todos ustedes y estoy muy contento con las respuestas y ustedes mismos se están respondiendo, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora y regresando a los elementos de la comunicación. Al costado izquierdo escribí, es difícil identificar los elementos de la comunicación en este texto, por todos los argumentos que ustedes ya han respondido en el chat. Este tipo de texto no queremos, ¿sí? Lo positivo, de acuerdo a las respuestas en el chat, significa que hay mucho conocimiento de la gramática del grupo, se identifica rápidamente que este tipo de texto no es lo ideal y podemos inferir también que les ha sido un poco difícil encontrar rápidamente los elementos de la comunicación en este texto. Exacto. Ahora vamos a ver el mismo texto, pero un texto un texto mejorado. No se apiadan del receptor, dice el doctor Pedro Juan Mayor. Bueno, pero es así, es lo que hay al final. Bien, vemos entonces una versión mejorada del texto. A ver qué sale. Bien. Ahora, tómense ahora solamente 2-3 minutos a ver cuáles son sus impresiones. Excelente. Muy bien, coincidimos entonces que este texto tiene por lo menos un orden, es claro, es sencillo y preciso. Y por sobre todas las cosas, se puede identificar fácilmente los elementos de la comunicación. ¿Sí? Y vemos arriba los cambios que se han hecho en este texto. Se elimina la repetición y los detalles innecesarios. ¿Sí? El objetivo del trámite es claro, fácil de leer. ¿Sí? Debe realizarse. ¿Sí? Desglose a quién debe realizar. Se dan cuenta que del primer texto a este texto hay
un trecho. Y ese trecho es lo que vamos a trabajar en este curso. ¿Sí? Bien. Entonces, como resumen de esta parte, que el texto en sí no debe ser complicado, debe ser sencillo, debe ser claro. Las oraciones deben estar redactadas en forma prolija y oraciones cortas y no oraciones largas. ¿Por qué las oraciones largas? Porque cuando tenemos oraciones largas, el sujeto y el verbo se van alejando del sujeto, porque tenemos de algo estamos hablando, ¿verdad? Luego le damos un montón de atributos, complementos, etcétera, a este sujeto. A veces nos olvidamos del sujeto cuando ya estamos en la segunda línea, en otro párrafo, y ya nos olvidamos quién es nuestro sujeto en la oración, ¿sí? Entonces, ustedes mismos en este breve ejercicio se dan cuenta que a la hora de redactar, sea cual fuere el texto, sea una resolución jurídica, sea una sentencia jurídica, sea un artículo científico, lo sencillo, lo claro y lo preciso es lo que debería gobernar, ¿sí? De todas maneras, estos temas los vamos a profundizar en este curso. Bien, pasamos ahora a otra diapositiva y vamos a trabajar, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Cuánto tenemos? Perdón, el micrófono estaba apagado. Sucede, ¿sí? Es el síndrome del micrófono apagado. Ahora, vuelvo a decir, vamos a buscar en la red un texto cualquiera, ¿sí? Y vamos a identificar los elementos de la comunicación en el texto. ¿Qué significa eso? El emisor, el mensaje y el receptor y el contexto, ¿sí? Eso veremos un pequeño párrafo, cualquier texto, ¿sí? Y me van a identificar los elementos. El tiempo para esta tarea, diríamos 15 minutos, y luego al final regresamos en la sesión principal para socializar la tarea. ¿Tienen preguntas sobre el ejercicio? Pueden utilizar el chat, a ver si alguien tiene alguna consulta. Lida está enfocando su cámara, pero no tiene pregunta. A ver. Comprendido. Extensión mínima no hay. Porque solamente identificar los elementos. En esta fase, todos deberían hacer la actividad. En la parte socialización, elegiríamos representantes de sus instituciones para la socialización. ¿Sí? Bien. En forma individual en esta fase. Entonces, a partir de ahora tienen 15 minutos. Son las 15:06 y nos vemos las 15:20, 30 máximo. 15, sí, 15:20. ¿Sí? Luego daré instrucciones donde enviarían el trabajo. 0 estrés, relájense y tienen 15 minutos para trabajar. ¿Sí? Nos vemos en 15. Bien, hola otra vez, ya estamos aquí. Antes que nada, estoy muy contento con las respuestas en el chat. Algunos ya han enviado sus trabajos, han reconocido, han identificado, perdón, los elementos de la comunicación, pero no se olviden del contexto, ¿sí? Bien, ahora vamos a socializar el trabajo.
Como son varios, entonces les pediría, por lo menos máximo diríamos, 2 representantes de cada institución que pueda presentar su trabajo, ¿sí? Para eso debería habilitar su cámara y su micrófono. Eso lo va a ver el técnico Rodrigo Chenú, que me está asistiendo esta tarde. Y esos representantes explicarán o socializarán la actividad. A ver qué sale, ¿sí? Vamos a dejar de compartir la pantalla, Rodrigo. Bien, a ver quién se anima. Diríamos de la fiscalía o de alguna universidad. Tiramos la primera piedra. Muy bien. ¿Cuál es el método? Excelente. La señora Carmen nos va a socializar su pequeña actividad. A ver, ¿qué sale? De la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema. Un artículo de Le Monde Diplomatique que se denomina Pekín. Esperen que tome. ¿Por qué genera tanta desconfianza las cifras chinas sobre el coronavirus? ¿Sí? Entonces, bueno, el emisor es Le Monde Diplomatique, un medio francés, pero en su versión española, y el receptor sería para él el mundo entero, porque es un artículo que va en un diario online y en distintos idiomas. Pero tiene un público también acotado porque es un medio escrito, entonces tampoco no es un receptor tan absolutamente masivo. El mensaje es justamente la crítica de Estados Unidos a China en el contexto del coronavirus, que ese es el contexto inmediato, ¿verdad?, de la pandemia del coronavirus, por su información tardía de la existencia del virus. Y por eso la reacción de Estados Unidos de salir de la OMS-OPS. Excelente. Sí, bueno, el canal es un canal de medio escrito, pero online. Exacto. ¿Sí? Y Bien. la retroalimentación también existe porque hay comentarios de receptores que posibilita este medio. Muy bien. Excelente. Sí, muy bien. Buen inicio. Así me gusta. A ver, otra persona, por favor. Marciano creo que habilitó su cámara. A ver, ¿quién? Narciso, Víctor Ariel. Buenas tardes, Víctor Ariel Ramírez. Bueno, leí un artículo recientemente publicado por ABC que dice: embajador de los Estados Unidos felicita a Paraguay por avances en la transparencia gubernamental, y reproduce lo que escribió el señor Lee McKinley en su cuenta de Twitter, indicando de que fue un gran avance la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ayer de hacer públicas. Entonces, el emisor es el embajador de los Estados Unidos. El receptor puse como la opinión pública paraguaya porque es pública, se hizo en forma pública. El canal es escrito vía red social y reproducido por un periódico. El código en lengua castellana. El mensaje es las felicitaciones por avances en la transparencia gubernamental, y el contexto le puse que es la realidad política paraguaya. Excelente, muy bien, así me gusta. ¿Se dan cuenta de la importancia de identificar los elementos de la comunicación en un texto? ¿Sí? Como he dicho en el principio, en el principio de las diapositivas, parece que no nos percatamos de estos elementos tan importantes. Empezamos a escribir, redactar y luego nos encontramos con que ¿dónde está mi emisor? ¿Dónde está mi receptor? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es el contexto en sí? ¿Sí? Muy bien, así me gusta. A ver, Narciso, quería participar también. Muchísimas gracias. Así es, gracias, profesor. Saludos a los compañeros de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho. Yo elegí un párrafo de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, las orientaciones que le da a Sancho Panza
al momento de asumir como gobernador de la ínsula Barataya. En el, en el texto, el emisor, en este caso Don Quijote de la Mancha, traslada el mensaje de en la labor de gobernador debe cumplir Sancho Panza, debe ajustarse a los valores morales y le recuerda sus raíces y sus orígenes, y que debe ennoblecer el compromiso moral. Entonces, ese es el mensaje que traslada al receptor, que es aquí su escudero Sancho Panza. El canal que se utiliza es el lenguaje dialogado en ese contexto, ¿verdad? Y bueno, esa es la identificación de la tarea que sugirió el profesor. No sé si hay algo que faltó, agradecería que me orientara. ¿Verdad? Muy bien, excelente. Quizás alguna reflexión individual suya sobre la importancia de los elementos de la comunicación a la hora de la redacción. Claro, exactamente. Y bueno, es fundamental en atención a que en el caso contextualizando, como decía, ¿verdad? Se transmiten valores que se aplican a nuestra realidad y es importante, pues finalmente es un mensaje atemporal, aplicable todavía en estos tiempos, aun cuando haya sido escrito siglos atrás, ¿verdad? Entonces, esa es mi reflexión personal sobre el punto. Muy bien, Narciso, excelente, muchísimas gracias. Otra persona quien quiera compartir, socializar su trabajo de alguna otra institución. Hola, sí, acá. ¿Sí? Sí, Leno Quiñones Acevedo, soy del Ministerio de la Defensa Pública y en representación de la institución quise hacer un análisis que encontré en la red sobre una carta abierta que realiza un periodista al presidente de México. Quisiera compartir esa información, esa pantalla, no sé si ven, le estoy compartiendo. Excelente. Una carta abierta que hace este periodista al presidente de México sobre justamente el tratamiento también de la pandemia en dicho estado, y donde más o menos hace una crítica de por qué se olvidan de ciertos sectores de la población, digamos. Le hace como 10 preguntas en esa carta abierta a este periodista al presidente, y finalmente más de 10 preguntas en realidad, y finalmente le refiere un deseo de éxito en el manejo de esta pandemia, que es una realidad bastante común en todos los países, ¿verdad? En el tratamiento tan cuestionado de esta situación. En este sentido, identifico al emisor, que es el periodista Carlos Alas-Araki, y el receptor sería, en este caso, el presidente de México, ¿verdad? López Obrador, y como también dijo el compañero, podría ser en este caso también la opinión pública, ya que es un mensaje abierto a todo el mundo a través de la red social Twitter, o sea, el receptor. Entonces, en ese caso tendríamos al público en general y al presidente. El código en este caso es lengua castellana. El canal utilizado en este caso es la red social Twitter. El mensaje es el cuestionamiento que se hace al manejo de la pandemia, y el contexto obviamente se hace en un contexto político-social. Excelente, Leno. ¿Alguna reflexión individual sobre estos elementos a la hora de la redacción? Sí, yo creo que este mensaje, esta carta que hace este periodista cumple con todos los elementos de una comunicación, ya que se identifica claramente al emisor, al receptor, y por sobre todo el mensaje claro que trata de impactar no solamente, digamos, al presidente, sino a la opinión pública en general sobre el manejo de esta situación delicada de la pandemia. Excelente, muchísimas gracias. Hay un aplauso y también va un pulgar, un plus. Excelente. Muy bien, así vamos a comunicarnos también. Muy bien. Otra persona quien quiera socializar, compartir su trabajo, Ariana Cañete. A ver, el micrófono, por favor. Creo que el micrófono está desactivado. Ariana. Ahí.
No sé, perdón, Ariana, tenemos un retorno muy defectuoso de la señal. Acercarse un poco más al micrófono, quizás. Probamos, Ariana. Ahora sí. Bien. Muchísimas gracias, Ariana. Logramos entender algo a pesar de la señal. Muchas gracias. Bien, otra persona para ir cerrando esta fase de socialización del ejercicio. Hola. Sí. Sara, ¿qué tal? Sí. Les saluda Sara de la Universidad Nacional del Este. Querría también yo compartir con ustedes el texto por el cual opté. Estoy compartiendo en pantalla. Es la observación general número 14 redactada por la ONU, específicamente por el Consejo Económico y Social, en donde habla específicamente esta parte sobre el contenido normativo del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla sobre el derecho a la salud. Bueno, primeramente, el contexto es el de los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud. El emisor viene a ser la ONU, el mismo Consejo, que es el que analiza e interpreta este pacto. Bueno, el receptor también son los estados y también los individuos interesados, por supuesto. Lo interesante en la estructura de estos párrafos es en donde primeramente en el párrafo 7 habla sobre la estructura del precepto, ¿verdad? Define el derecho y algunas obligaciones que contraen los estados. En el párrafo 8 se puede visibilizar que primero aclara que el derecho a la salud no es solamente el derecho a estar sano, sino que viene a abarcar muchas situaciones más en las que el individuo debe desenvolverse. También habla sobre las oportunidades iguales en que deben darse este derecho, dado que es un derecho progresivo, los estados deben adaptarlo de esa forma. Bien, era eso nada más. Bueno, y por supuesto el mensaje que es la adopción de los estados de estos criterios que deben adoptar para la progresiva adopción de las medidas. Excelente, Sara. Muy bien. Así me gusta. Entonces, creo que vamos a trabajar bastante bien este módulo. Muy bien. Bien. Les agradezco a todos quienes han socializado, presentado sus trabajos. Y vamos ahora lentamente cerrando nuestra clase inaugural. Sí. Bien, esta tarea la han hecho bastante bien, excelente, ¿sí? Creo que todo en este módulo vamos a ir ahondando y vamos a tener como rumbo, por así decirlo, estos elementos. Estos elementos los tenemos en la comunicación y los vamos a utilizar mucho en nuestros trabajos de redacción, ¿sí? Siempre es importante tener en mente a quién va dirigido el texto, ¿sí? ¿Quién es mi receptor? ¿Sí? Y los que están trabajando ya en la parte jurídica, es muy importante este tema. ¿Quiénes son los receptores? Ejemplo, aclaro, no soy jurista, no soy abogado. Ejemplo, redactamos una resolución y la resolución debe ser leída, comprendida, entendida por el imputado, por así decirlo, ¿verdad? Ahí está el arte de la persona que redacta, ¿verdad? ¿Sí? El mensaje que le llegue al receptor en una forma clara, concisa, ¿sí? Y ahí hablamos de transparencia, ¿sí? Entonces, como anécdota a este caso, en mis trabajos de investigación en lingüística me tocó trabajar en el área de la justicia. He visitado todas las circunscripciones judiciales de la República para obtener datos en cuanto a redacción, en cuanto a diferentes tipos de temas. En uno de esos temas me tocó trabajar con un juez en el interior del país
y llegaban las personas a retirar sus resoluciones, por así decirlo, sus documentos jurídicos, ¿verdad? Y luego el imputado o la persona o lo que fuese retira el documento y no entiende absolutamente nada. Entonces, como yo estaba trabajando allí, me acerqué a esa persona y le pedí, igual, ¿qué es lo que pasa con usted? Si le puedo ayudar, etcétera. Y empecé a leer el texto, ¿sí? Y le tuve que traducir a la persona que no entendía de qué se trataba esa resolución. Entonces, es una anécdota bastante interesante que la podemos asociar con estos elementos importantísimos de la comunicación. La responsabilidad del redactor, sea una resolución, sea una sentencia, sea cualquier tipo de redacción jurídica o cualquier artículo científico también, ahí vemos cuán grande es nuestra responsabilidad, ¿sí? Escribimos para alguien, pero que ese alguien entienda el mensaje, ¿sí? Bien, pasamos ahora ya para terminar nuestra clase inaugural y como una forma de evaluar nuestra primera clase inaugural, vamos a utilizar una pequeña aplicación, ¿sí? Esa dirección se la envía por chat, ¿verdad? ¿Qué van a hacer allí? Entren en menti.com, ingresen el código y ¿qué van a hacer una vez ingresado en ese lugar? Entonces van a describir esta clase con una palabra. Puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, lo que quieran, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora, pregunto, ¿han entendido la directiva? Un pulgar, sí, muy bien. Ahora, bien. Ingresen entonces a esa dirección y escriban una palabra, un adjetivo. Sí, envíen la palabra. El link o el enlace es menti.com, como está en la pantalla. Muy bien. Excelente. Muy bien. Así me gusta. Enviado la palabra. Muy bien. Cumplido, enviado. Muy bien. Hecho. Excelente. Ya. ¿Está viendo? ¿Sí? Bien. Damos 2 minutos para que todos puedan ingresar su palabra. Y luego mostramos el resultado. Estamos terminando lentamente el ingreso de las palabras y luego vemos el resultado. Aquí tenemos. Llegamos entonces al final de nuestra clase inaugural, ¿sí? Muchísimas gracias por todo y a partir de ahora quedamos en contacto a través de la plataforma del curso. Cualquier problema que tengan, por favor, escriban en el foro de la plataforma. Habrá un proceso de 1 o 2 días hasta que se acostumbren al sistema de la plataforma. ¿Sí? Bien. No sé si alguien se anima a tomar el micrófono y dar unas últimas palabras para despedirnos. Muchas gracias a todos y fue un placer haber compartido entre tantos referentes de diferentes instituciones de formación y ojalá que nosotros también estemos a la altura de lo que el curso exige para cada uno de los participantes. Muchísimas gracias. Yo quería también decir que
de los materiales que los compañeros tomaron, hay que destacar la importancia de la lectura comprensiva. Es decir, ¿estoy yo afectado por un comunicado? ¿A quiénes le alcanza? La interacción entre la lectura y la escritura es directa, es positiva, interactiva. Entonces, este ejercicio nos permite mejorar nuestra lectura y también nuestra transmisión de conocimiento o de comunicar alguna cuestión vinculada con nuestra tarea. Es todo. Muchísimas gracias, Marciano. Bien, no sé si hay otra persona, entonces nos despedimos y nos vemos en la plataforma. Yo estaré en constante monitoreo en la plataforma hasta que todos estemos comunicados. No se preocupen, desde el programa ROLSI estaremos asistiéndoles en caso de que haya alguna dificultad en la inscripción en la plataforma. ¿Sí? Muchísimas gracias. Una cosa antes. Hasta luego. Chao. Una cosa nomás antes de cerrar, si es que se puede. Creo que todos los colegas están consultando justamente sobre la página o el link o cómo se accede a la plataforma que mencionaron. Si eso nos estarían remitiendo a nuestro correo o de alguna forma para que podamos acceder nosotros a esa aula. El equipo técnico del programa ROLSI se comunicará con ustedes. Muchísimas gracias. Correo electrónico. ¿Sí? No se preocupen, estamos iniciando. Muchas gracias, Diego. A usted. Bien. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Interesante la clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la plataforma, ¿sí? Chao, chao. Hasta luego, saludos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Excelente. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Gracias, excelente.